Bienvenidos estudiantes a este segundo video docente donde vamos a estar abordando un poco sobre la historia de la administración de operaciones y también cómo se desprende también la historia de la administración. Aquí también vamos a estar viendo puntos bastante interesantes de cómo podemos comprender poco a poco cómo ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy día como la parte operativa o de producción de alguna empresa. A continuación les voy a presentar una pequeña presentación donde vamos a estar abordando un poco sobre el surgimiento de la historia de la administración. Esto es un tema que nos compete a todos, no solamente a los que estamos llevando un curso universitario, una materia, también va más allá, va para aquellos que desean especializarse, tienen un posgrado o van para un tema de una maestría o un doctorado. Pues sí, es importante resaltar que para esta parte vamos a remontarnos a la parte antigua. Vamos a irnos a la época primitiva. En esta época normalmente el ser humano tenía que buscar cómo sobrevivir, cómo subsistir. ¿Cuál era el principal medio que ellos utilizaban? Era la caza. Luego poco a poco empezaron a aparecer otras actividades que suplían también el tema de la caza. Con la aparición del trueque, que es el cambio de un bien con otro, empezaron a especializarse las tareas. Entonces es ahí donde el ser humano empezó a cambiar de caza a agricultura, entre otros. La idea es que todo esto podía complementarlo y el trueque ayudaba mucho. Era un tema comercial, pero también era un tema de organización. Yo como agricultor, ¿qué es lo que tenía que respaldar? ¿Qué es lo que tenía que hacer en los campos versus el tema de la caza? Cómo yo iba a negociar, qué tipo de cambio iba a recibir, para qué beneficio. Seguimos luego con el surgimiento de las primeras potencias. Aquí lo tenemos en la época del 2150 a.C. y 500 a.C. Aparecen en el estado de la ciencia, la literatura, la religión y la organización. Aparte de la política, la escritura y el urbanismo. Aquí tenemos dos partes. Tenemos la parte de Mesopotamia. Esta sociedad, si ustedes ven a nivel jerárquico, teníamos los esclavos, teníamos el pueblo, tenían a los dirigentes y luego a los reyes. Y como podemos también observar por acá, tenemos la pirámide social del antiguo Egipto, que iban desde los esclavos, los campesinos, comerciantes y artesanos, escribas, soldados y altos funcionarios, nobles y sacerdotes, y la cúspide de esta era el faraón. Desde aquí empezamos a ver cómo a nivel jerárquico, a nivel de un pequeño organigrama, las organizaciones ya tenían quién era su cabeza. Pues bien, continuando con esta parte, cómo surgieron todos digamos, esa parte histórica, esas estructuras, esas pirámides, esos edificios, cómo pudieron estas organizaciones o estos pueblos llegar a alcanzar este tipo de medio. Pues bien, esto fue gracias a esa unión, esa organización de la fuerza laboral. Pues si bien teníamos un pueblo bastante constituido de esclavos, pero al final esto permitió que estos pueblos pudieran representar su nivel de organización hasta este punto. Luego tenemos la antigüedad grecolatina, aquí meramente Grecia. Aquí surge entre 500 a.C. y 400 después de Cristo. Aquí normalmente Grecia surge la democracia y grandes avances de la ciencia. Como ustedes notarán, ellos se especializaban en las bellas artes, la gastronomía, el derecho, la administración. Eran, digamos, la cúspide en el tema de filosofía y ciencias, la literatura, entre otros. Aquí normalmente se estableció una mejor estructura a nivel social, militar, político y económico. Luego tenemos Roma y la religión católica. Aquí en 325 después de Cristo se da el concilio de Nicea. Aquí vemos donde surge la Iglesia católica o la doctrina cristiana, segmentándose el sistema romano de Occidente y el de Oriente. Se crea el papado. El papado normalmente, o la Iglesia católica, fue una parte indispensable para algunos conceptos básicos que conocemos de la administración, tales como la jerarquía, el organigrama, la disciplina,
la elaboración y ejecución de procesos y el control que se hace. Si ustedes ven por acá, tenemos un pequeño organigrama de cómo se constituye lo que es el papado. Esto fue gracias a todos esos esfuerzos que se hicieron para poder reestructurar y nivelar el poder. Tanto la Iglesia Católica, el papado, así como el ejército son piezas fundamentales de lo que se conoce hoy día como una estructura administrativa. Pues bien, haciendo un pequeño resumen, entonces ahora vamos con la época media o la época medieval. Aquí vamos a ver conceptos como señores feudales, donde existían gremios, existía el comercio, existían nuevas ideas que permitían poco a poco a esos obreros especializarse en cierta tarea y determinar y garantizar ese nivel de calidad con la que se llegaba a trabajar. Pues bien, aquí vamos a ver un ejemplo interesante en la Edad Media. Esto constituye entre 400 y 1400. Esta época es el feudalismo. Era una organización, ya para poderlo definir, social, política y económica basada en la tierra y el vasallaje. Aquí teníamos dos elementos, la realeza y los pobres. Aquí era un término también de servilismo. El señor feudal cuidaba y administraba todos los bienes de ese determinado lugar o determinado país y el tema productivo. En esta fase se notaron los talleres y los gremios, se empezaron a especializar. Y aquí podemos ver un pequeño gráfico de lo que constituía. Si ustedes notan, por acá tenemos diferentes tipos de gremios que ellos atendían. Ellos eran alfareros, caldereros, herreros y también atendían otros gremios mayores, que eran los más distintivos. El joyero, los merceros, seeros, pañeros y drogueros. Acá también permitió el origen de los comerciantes o los intermediarios. Aquí les dejé una pequeña ruta de lo que representaba para los gremios el ser distintivo, el mantener su calidad. Los gremios prácticamente eran como monopolios. Ellos se organizaban bastante bien, eran exclusivos y querían dar esa imagen de calidad. Por esa razón es que ellos eran bastante cuidadosos y también tenían que tomar en cuenta que si algo sucedía en el proceso productivo que no cumplía con las expectativas de la persona a la cual iban a vender dicho artículo, iba en juego lo que era su reputación. Por esa razón es que en temas de control de calidad, aquí los gremios se llegaban a destacar. Continuando tenemos el Renacimiento y la Reforma. Pues bien, esto se dio entre 500 a.C. y 400 después de Cristo. Aquí se fortalecieron los gremios y los talleres. El Resurgimiento prácticamente hubo un interés en la educación, las artes y las ciencias que llevó un enfoque más renovado de la administración pública. Aquí los gobernantes y líderes empezaron a ver la educación como un elemento indispensable para el crecimiento de su sociedad y el aumento también de la burocracia. ¿Qué es lo que pasó con la reforma? La reforma sucede cuando ya empieza a dividirse cierta parte de la Iglesia Católica y empiezan a crear un conflicto, una estabilidad que la Iglesia Católica había mantenido y de repente todo iba a cambiar. Ahora, ¿cuál era el desafío de esto? Que era reestructurar todo lo que se tenía. Por eso que aquí podemos ver que también hubo esa parte de esa descentralización del poder, lo que significó que también se debían de crear líderes locales y regionales para asumir un papel más activo en la administración y la toma de decisiones. ¿Era un reto? Sí, pero era algo que en esa época pues deseaban independizarse, no querían estar totalmente controlados por la Iglesia Católica. Entonces, si ustedes notan, aquí también se involucra el hecho de organizarse, el hecho también de tomar decisiones, de buscar otras medidas, ir digamos a la parte de liderazgo y reestructurar lo que yo quizás ya tenía acostumbrado a hacer, darle un giro completo. Continuando, vamos con la revolución industrial. Aquí surge entre 1700 a 1900, aquí con hallazgos industriales como la máquina de vapor y muchos cambios en el proceso productivo. Aquí se dio mucho el tema de la administración de operaciones porque aquí hubo un cambio totalmente en la forma en la que nosotros vemos el proceso productivo y el proceso operacional.
Aquí se convirtieron en el epicentro de la fabricación, de la producción, implementación de maquinarias, entre otros. Aquí hubo un desplazamiento, ya el trabajo manual sí se hacía, pero se buscaba que hubieran otras herramientas, no solamente para optimizar el tiempo, sino incluso para optimizar recursos y mano de obra. Entonces, lo que se hacía era focalizarse en otras tareas. Aquí se buscaba ya especialistas que me pudieran revisar a mí cuáles eran las necesidades operativas que yo requería, la calidad, los instrumentos de medición y con el enfoque meramente social y organizativo. Pues bien, ya yéndonos un poco para el siglo XX tenemos los siguientes elementos. Empezó a verse el enfoque del Taylorismo. Aquí sabemos que Frederick es el padre de la administración. Él revolucionó bastante lo que fue la eficiencia laboral, aplicó diferentes métodos científicos y propuso tres principios, que aquí los podemos ver. El principio número uno era el estudio y la organización científica del trabajo. El segundo era la selección y entrenamiento de los trabajadores. El tercero, la acción cooperativa entre directivos y operativos. Y el cuarto, la responsabilidad y especialización de los superiores en la planificación del trabajo. Taylor dio un avance bastante grande en temas administrativos, incluso dio auge a lo que se considera actualmente como el fundamento también de la ingeniería industrial. Luego de eso tenemos el Fordismo. Henry Ford se encargó de potencializar todos los conceptos que se manejaban en su momento de administración, entre ellos el tema de las economías escalas y permitir también la optimización de flujos de trabajos. Aquí se subdividieron las tareas y empezaron a trabajar el ensamblaje de vehículos de una manera mucho más rápida y mucho más eficientes. Estos fueron los principios básicos de la administración, fueron los pioneros en ya tener algo mucho más estructurado y mucho más elaborado y que dieron por sentado a lo que nosotros conocemos actualmente como la administración. Continuando un poco sobre la historia, hubo un movimiento de calidad para esa época. Aquí está entre 1920 y 1930. ¿Cómo se realizaba se determinaba esto? A través de información estadística. Acá podemos ver un modelo bastante interesante. Aquí uno de los que llegaron a revolucionar esta parte. Tenemos por acá el gráfico. Esta persona, Schwartz, introduce las gráficas de control de laboratorios Bell. Las estadísticas entran a formar parte del proceso industrial y aparece en el control de calidad. Si ustedes notan, esto permitía poder revalorizar cómo estaba mi fuerza operacional, si estaba controlada, si estaba fuera de control o si podía optimizarse. Normalmente los números nos permiten eso y la propuesta de este administrador era meramente cuidar a nivel de números cómo estaba el nivel de calidad y de operación de una compañía. Para la Segunda Guerra Mundial hubo aquí todavía una estrategia de gestión de inventarios. Aquí pues sabemos que por las condiciones de la guerra hubieron optimización de recursos, había muchas dificultades, hay muchos desafíos logísticos para poder enviar incluso suministros médicos y alimenticios. Y el impacto en la administración de operaciones también se llegó a impactar. Aquí hay que replantearse muchas organizaciones, muchas empresas, cómo iban a distribuir sus productos. Finalmente, para mostrarles un poco aquí, ya cerrar este video docente, el desarrollo de técnicas cuantitativas. Esto surge entre 1940 y 1950. ¿Cuál era el objetivo de esto? Ya tenemos números, pero queremos ver cualidades, queremos ver acciones concretas. Esto dio pie a lo que muchos conocemos como ya las entrevistas, los grupos focales, que nos permiten ya determinar, ver acciones puntuales de las personas con las que estamos laborando. Muy bien, estudiantes, esto fue el segundo video docente, espero que les haya gustado. Cualquier duda que ustedes tengan sobre la historia de la producción y la historia de la administración de operaciones, no duden en consultarme.
Espero que les haya sido enriquecedora esta sesión. Pasen un excelente fin de semana.